Hola, buenas noches amigas y amigos, aquí estamos un jueves más, como siempre, en La Caja Negra, un programa que aborda la actualidad en extenso y la aborda, la analiza, se discute, nos tiramos de los pelos, eso poco, afortunadamente, y se sacan las conclusiones, bueno, pues que las que libremente quiera cada cual, ¿no? Esta noche, pues evidentemente el tema de la actualidad de una forma apabullante es Venezuela. Todo lo que está pasando en Venezuela, lo que ha pasado en los últimos días, desde el inicio no recuerdo exactamente el día que fue la intervención de Estados Unidos, pero bueno, debe ser el lunes, ¿no? Madrugada del Eso, la sábado. madrugada del lunes, eso es. Claro. Desde ahí hasta ahora y lo que va a pasar, lo que suponemos que puede pasar, etcétera, ¿no? Y para hablar de eso tenemos a dos cualificados analistas, porque son venezolanos, viven en Oviedo y en Gijón, viven en Asturias, que paso a presentarlos. De allá para acá, Aristóteles Tocuyo. Tocuyo Bolívar. Además el Exactamente. apellido ya lo llevas, Aristóteles. Sí, señor. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias Muchas por gracias. estar aquí. Buenas noches también. Esperamos mucho de tus análisis. Eso también ya. Y en segundo y último lugar, Luis Chacón, que también es Mucho venezolano. gusto. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido estás? también. Muchas gracias. Y a ver qué nos cuentas. Vamos a ver. La verdad es que sabemos aparentemente muchas cosas, ¿no? Porque los medios de comunicación están constantemente bombardeando nunca mejor dicho, bombardeando con informaciones, con datos, con cosas, declaraciones, imágenes, etcétera, ¿no? Pero de todos modos, en este enorme barullo digo barullo, en este enorme globo de información, seguramente se cuelan cosas pues erróneas o incluso malintencionadamente coladas o imprecisas o incompletas que convendría pues matizar. A día de hoy casi está cambiando en horas, está cambiando el panorama. Parece ser ya que Estados Unidos dijo que el petróleo de Venezuela en torno entre 30 y 50 millones de barriles se lo iba a quedar, iba a compensar de alguna manera, pero no han especificado, por lo menos yo no me enteré de la especificación. Y curiosamente el régimen bolivariano todavía sigue siendo régimen bolivariano porque lo que técnicamente hizo Estados Unidos es detener a una persona, al presidente nada menos, pero a una persona, ¿no? Pero ahí siguen todos, ¿no? De hecho, la vicepresidenta pasó a ser presidenta automáticamente casi y, sin embargo, no parece que proteste mucho. Dicen que sí, que no, que Venezuela es de los venezolanos, que el petróleo es de los venezolanos, pero parece un poco más retórico que otra cosa. A ver, Aristóteles, ¿qué te parece? Bueno, en principio estamos porque he hablado con muchos venezolanos, estamos de acuerdo en la acción que tuvo Estados Unidos de llevarse preso a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Bueno, porque es un dictador, un tirano, una persona que robó elecciones, ha torturado personas, ha matado a personas. Luego, evidentemente, se habían hecho múltiples acciones en el sentido de que salir de él de una forma pacífica. La última fue la que se realizó el 28 de julio de 2024 con elecciones, lo cual demostró que por medio del diálogo y por los votos, Maduro no salía. Luego, en muchas cabezas había la propuesta de que una acción armada era lo único que podía sacar a Maduro de Venezuela. Eso se ha realizado. Ha salido Maduro, ya no está en Venezuela comandando ese régimen, pero como usted dice, se puede decir que todavía está el régimen chavista, y es una realidad. Ahora bien, Estados Unidos ha propuesto que una de las formas de hacer una transición sin que hubiese violencia es haciendo de que los mismos chavistas se desmonten su propio régimen. Yo lo veo bastante bien en el sentido de que ellos en este momento mantienen el control de todas las instituciones de Venezuela, Claro. todas las policías, Fuerzas Armadas. Eso es lo que vemos. Tribunales, empresas, todo. Exacto. Entonces, sería bastante imposible que llegara el señor Edmundo González o María Corina Machado
hacer una sustitución porque evidentemente pues todo este tinglado que tienen no lo respetarían ni le harían caso. Y Luis, ¿cuál es tu opinión? ¿Va por ahí más o menos? Totalmente. A ver. Realmente no fue que Maduro no se le advirtió, a él se le advirtió. O sea, hay voces que dicen de que esto ha sido una intervención a la fuerza. No, a él se le dijo. A él se le dijo, tienes que cambiar de actitud, tienes que ceder y tienes que entregarte. Y no quiso, y bueno, ahí están las acciones y los resultados. No se está deteniendo a un jefe de Estado. A mí me molesta mucho medios de comunicación que dicen que está muy mal hecho, o políticos de distintos partidos o de distintas ideologías que dicen que el gobierno de Estados Unidos ha detenido a un jefe de Estado. Él no es jefe de Estado, porque sencillamente él es un usurpador. Él no ganó las elecciones que democráticamente se realizaron el 28 de julio del 2024. Por lo tanto, el auténtico presidente se eligió por 7 millones de votos, cuando él no llegó ni a los 3, apenas superó los 3 millones, este señor. Entonces, realmente se está deteniendo un delincuente. Este señor tiene un prontuario realmente grande. No un prontuario político, un prontuario delincuencial. Este señor es narcotraficante decididamente comprobado. Este señor mató a más de 400 jóvenes en manifestaciones. O sea, para reprimir lo que es un derecho, lo que establece nuestra Constitución, que es protestar libremente en las calles cuando no estamos de acuerdo con algo, son muchas las manifestaciones, son miles las manifestaciones que se han hecho en Venezuela, pero nosotros podemos hablar de las de 2007, las de 2011, 2014, 2017, donde solamente en esos 4 años murieron más de 430 jóvenes, la mayoría. A tiros, a mansalva. O sea, extrajudicialmente completo. Entonces, a veces da rabia oír que la gente desgarrándose la vestidura, diciendo que cómo es posible que a este señor lo hayan tratado de esa manera, pero es que él fue mucho peor, claro. Realmente. Y realmente no había otra salida. O sea, lamentablemente él siempre engañó, porque siempre hubo diálogo. Se dice, ¿no?, que sí, tiene que haber diálogo. Nosotros tenemos que invitar a las partes a que dialoguen. Perdóname, pero es que hubo años dialogando. Los hermanos Rodríguez eran los que presidían esos diálogos. Y en esos diálogos fueron puras mentiras, todos. Inclusive cuando hubo el diálogo en Jamaica, que ahí se decidió de que sí, voy a permitir como presidente, dijo Maduro, con sus enviados, los Rodríguez, diciendo que sí se va a permitir que haya unas elecciones y que haya unas elecciones primarias y que en las elecciones primarias se escoja el candidato de la oposición. La oposición cumplió, hizo sus elecciones primarias y María Corina Machado ganó con más del 80% de los votos. Y ahí participaron 10 candidatos. No fue que ella participó sola. El pueblo venezolano votó todo a favor de ella. Estamos hablando de más del 80%. Ok, inmediatamente después la inhabilitan. Ya rompieron el acuerdo que supuestamente habían tenido. Entonces, es que lo que pasa es que muchas veces se opina sin saber lo que nosotros hemos vivido. Entonces se dice, no, hay que hacer un diálogo. Pero es que ¿cuántos diálogos se intentaron? ¿En cuántos diálogos ellos pasaron por encima y se burlaron? Con 8 millones de exiliados. Sí, 8 millones de exiliados según las cifras estimadas de los organismos que llevan estas cuestiones. Ahora bien, esa es la otra parte que tanto María Corina como todos estamos pendientes, porque no hay una transición verdadera sin que los presos políticos salgan de las cárceles, el sistema represor sea totalmente destruido, sea exactamente, y que los que han salido, los exiliados, puedan regresar con seguridad a Venezuela y puedan ejercer todos sus derechos. Cuando eso ocurra, realmente estamos hablando de que una transición llegue a buen pie. A mí me da la impresión de que los presos políticos van a ser puestos en libertad muy pronto. Bueno, eso depende. ¿Usted sabe por qué depende? Una ley de amnistía y ya está. A ver, según lo que dijo el señor Marco Rubio ayer, él describió 3 fases. Sí. La primera fase es la de estabilización, donde más que todo es que el petróleo se puede vender bien, se puede manejar toda esta cosa bien. Él dio un tiempo de 18 meses y 3 etapas.
Si decimos que cada etapa es de 6 meses, Sí. en la segunda etapa que él dijo era precisamente la de sacar a los presos políticos Sí. y traer los exiliados. Es decir, que como mínimo, según uno puede Ya. Sí, dilucidar, son 6 meses a partir de ahora, si se van dando estas etapas, que probablemente es cuando salgan los presos políticos y puedan regresar los exiliados. Sí. Según Marco Rubio, que es quien va a dirigir desde Estados Unidos la salida del chavismo y la entrada de un nuevo sistema democrático en Venezuela. Entonces, ¿la esperanza cuál es? Que eso sea más bien mucho antes, o sea, que esa etapa sea, es decir, que la primera etapa que está hablando Ya. de estabilización sea rápida para que pueda expresarse. Lo que no va a haber es disolución de los cuerpos represivos. Yo recuerdo que en España, en la transición, era una de las consignas de la izquierda, ¿no? Disolución de los cuerpos represivos. Nunca se disolvieron. Hubo constitución, hubo tal, cual, pero el aparato del Estado no cambia nunca. Pueden cambiar sus jefes. Sí, bueno, te doy la palabra. Ya. El aparato que realmente tiene que desmontarse es el helicoide. Sí, ese sí O el sea, que va fuera pronto, yo O creo. sea, básicamente los centros de tortura. Sí, sí. Eso hay que desmontarlo Eso va inmediatamente. pronto, yo creo, por eso decía, yo creo que eso va pronto. Es muy difícil desmontar la Policía Nacional. Es muy difícil No se puede. la Guardia Nacional. No se puede. Son miles de Pero lo personas. que sí hay que desmontar es todo el aparataje que ellos montaron para reprimir y para meter miedo al Sí, venezolano. sí, de acuerdo. Porque yo oigo muchos españoles que dicen, oye, pero ¿cómo es posible que ustedes ganando los miserios de sueldo que ganan y pasando hambre como están pasando, ¿por qué no protestan? Porque ellos han generado miedo. Claro. Y ese miedo es por esa represión. Y en realidad son más de 800 personas, la mayoría no son presos políticos realmente, son secuestrados. Porque fueron tomados en la calle y ni siquiera fueron a un juicio. Sí. Y los familiares, la mayoría de los familiares de esas personas no saben ni siquiera dónde están. ¿Dónde está? Porque los han llevado, pero eso forma parte del aparataje del miedo. Y por eso es que la gente, por miedo, no actúa. O sea, no protesta. O sea, eso forma parte de una filosofía que heredaron estos señores o fueron formados de los cubanos. O sea, se está repitiendo lo que se vivió en Cuba durante 60 años. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que es necesario y obligatorio? Que esas 800 personas salgan, ni siquiera por una amnistía, porque lo que amnistían es a los que han sido enjuiciados. Pero la inmensa mayoría no fue enjuiciada. Sí, son secuestrados. Se han secuestrado. Inclusive en Venezuela se secuestra porque en el celular aparece algo que no le gusta al policía que te detiene. Oye, dice, no, y te agarra y te lleva. ¿Y dónde lo llevaron? No saben. No se sabe. Entonces todo eso hay que acabarlo. Y precisamente este es el primer paso para acabar eso. Oye, por cierto, hablando de cubanos, por así decirlo, vaya ridículo de la Guardia Pretoriana cubana. Bueno, sí, por así decirlo. Está bien duro porque murieron, ¿no? Pero ineficaces totalmente. Ineficaces totalmente, lo cual Era un mito, era un mito. Que el mito de Estados Unidos de tener una fuerza realmente de primer orden es real. Es real, sí. Y que Cuba vivía mucho de esa leyenda de las avispas negras, que son la fuerza de élite de ellos, que se ha desvanecido en este asalto que hizo las fuerzas de Estados Unidos. Ahora, está muy bien, porque hay una cuestión que siempre negó el madurismo-chavismo, que era de que precisamente en estos días acabo de ver una retransmisión de una entrevista que le hizo, creo que son María Cira, una periodista que es ahorita creo que congresista en Estados Unidos. Sí. Pero usted me dice que realmente su anillo más cercano de seguridad no es cubano. No, aquí no hay cubano, aquí no hay... Lo negó. Estuvo negándolo 5 veces. Al final se ha demostrado que realmente por los mismos cubanos, autoridades cubanas, de que eso sí existía. Pero se sabía siempre que estaba lleno de cubanos. Ahora, a mí eso también siempre me chocó, porque el chavismo, por así decirlo, sí, el chavismo y el madurismo, una de sus características, y yo creo que esa es positiva, es un movimiento patriótico, diríamos, ¿no? Por lo menos... Sí. Retóricamente. Sí. ¿Cómo aceptas meter a unos cubanos ahí dentro que te lo manejan todo? Porque una de las cosas que cuestionan y que dicen los especialistas y los que creen que
que está muy mal hecho todo lo que hizo Estados Unidos, es que nos está invadiendo Estados Unidos. Perdóname, pero es que Venezuela está invadida desde hace años. Por eso, ¿y cómo lo consiente el régimen? ¿Cómo lo consintió? Hugo Chávez consintió primero que entraran los cubanos. Sí. Después consintió que entraran los chinos y los rusos. Los chinos o los rusos. Después entraron los turcos. O sea, nosotros en realidad, eso que ellos dicen, se llenan de la boca diciendo que nosotros queremos la independencia de Venezuela, es mentira. Ellos acabaron con la independencia de Venezuela. Los turcos también están Los ahí. turcos también están metidos. Porque ellos están metidos por el oro. Ah, sí, es verdad. Por eso las maletas famosas. La famosa famosa acababan maleta en y el Turquía. oro que iba Sí, para sí, Turquía. sí, sí, Iban sí, para sí, Turquía. sí, sí. Ahora bien, lo Turquía. que pasa es que Chávez, a raíz creo que del golpe intento de golpe del 2002, él no confió más en las Fuerzas Armadas y en su círculo entonces de protección lo Claro, buscó en Cuba. claro. Ahí fue, él iba a Cuba a buscar protección. Se atendía en Cuba, todo era en Cuba, es decir, y claro, ahora, el resto de estados que menciona Luis, de Irán, hasta Bielorrusia, todos han ido a buscar las riquezas del país, el oro, el diamante, tierras raras, petróleo, etc. Entonces, ellos, por un lado, predican el nacionalismo y por el otro lado van entregando el país a pedacitos. Esa es la realidad del chavismo. Sí. Ahora, por cierto, que es uno de los grandes temas, es el del petróleo, por lo que siempre se leyó y ahora se está leyendo todos los días, es un petróleo caro de tratar. Sí. No es fácil. Sí, pero la industria está abandonada, por lo tanto hay que reconstruirla y eso es muy caro también. También, es o verdad. sea que eso tardará años en dar. Sí, lo que pasa es que nosotros somos el país que tiene más reservas de petróleo del mundo, sí, pero la mayoría de nuestras reservas son de la faja petrolífera del Orinoco, que es donde está ese crudo pesado. Pero el resto de Venezuela, el crudo es ligero, liviano, y es el que nosotros hemos vendido siempre. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Estados Unidos, ellos son capaces de procesar ese crudo pesado. Ellos tienen refinerías en Texas que pueden procesar ese. Pero entonces, ¿qué pasa? El chavismo, en vez de mandarlo para Estados Unidos para que lo procesara y después venderlo Mandaba a China. con productos para Venezuela, no, nosotros tenemos nada que ver con ellos, entonces lo mandan para China. Con el costo que eso representa. Claro. Entonces, costo que realmente es absurdo, no tiene sentido. Y eso demuestra, porque muchas veces se dice que ellos eran malos, mala gente, pero es que también eran ineptos. Sí. Porque las decisiones que ellos tomaron, yo soy ingeniero y yo viví en carne propia la empresa básica de Guayana, cómo ellos destruyeron la empresa básica de Guayana. La empresa básica de Guayana la destruyen porque ponen gente no capacitada, no ingenieros metalúrgicos, no ingenieros de minas, gente que sepa del tema de la metalurgia y de la minería. Y la destruyeron completamente y no les importó, porque ellos decían, no, a mí lo que me interesa es el petróleo. Entonces lo que dice Aristóteles, nosotros realmente no somos un país petrolero. Yo fui profesor en la Universidad Central de Venezuela. Mi primera clase es una materia que se llama metalurgia extractiva. Yo le decía a los estudiantes, ¿Venezuela qué es? ¿Un país? Y todos decían, petrolero. Momentico, eso no es así. Claro. Venezuela es un país minero. Y ustedes están aquí para que yo se los demuestre. Y ellos al final se dan cuenta de la cantidad de riqueza que nosotros tenemos. Sin ir muy lejos ahora, nosotros tenemos la mayor reserva de torio del mundo. Sí, exactamente. El torio y el tántalo son el coltan que es niobio y tántalo. Niobio, tántalo y el torio son fundamentales para la inteligencia artificial. Y el torio para los reactores de torio que quieren hacer. Exacto. Quieren hacer reactores nucleares de torio. Es que torio es muy difícil de conseguir en el mundo y nosotros tenemos, y además de eso, tenemos tierras raras. También. Entonces, ¿qué es lo que...? Y el oro, nosotros somos el 20º país con más reservas de oro del mundo. ¿Pero qué hizo Chávez? ¿Qué hizo esta gente? Que ellos se apropiaron del oro. Sí. Ellos crearon una cuestión llamada el arco minero. Y ese arco minero lo manejan ellos solamente. Y entonces, los venezolanos no sabemos qué es lo que están haciendo y qué es lo que están sacando. ¿Entiendes? Aunque entendemos que también, por noticias que nos ha llegado, que están las fuerzas de Colombia participando allí, el ELN, creo. Exacto. Claro. Entonces ellos han estado y eso viene desde Chávez. Desde Chávez, exactamente. La entrega del país por pedazos no es algo nuevo. Ha venido la FARC, el ELN, fueron a parar por Chávez. Claro. Sí, que la frontera es muy larga, además, claro. Claro, la frontera es larga y por ahí permea mucho. Pero la situación actual, ¿cuál es? El petróleo de Venezuela debe buscar
cómo salir, porque es lo que está tratando de hacer Estados Unidos. Sí. Lo que pasa es que yo pienso que las formas y maneras de cómo habla Trump no es la mejor para que el venezolano Lo vea con simpatía. Exactamente. Claro. Porque cuando él dice que hay 30, 50 millones de barriles de petróleo que me van a dar, no es que te van a dar. Claro. Van a comercializar ese petróleo. Claro. Y es lo que dice, es una realidad, lo vamos a vender al precio de mercado. De mercado. ¿no? Nos quedaremos con un margen de... Se van a quedar con un margen, claro, por supuesto, pero la riqueza va a llegar al país Claro. porque va a ingresar a las cuentas que tienen en Estados Unidos, ¿no? De Venezuela. Va a ingresar allí, no va a ingresar a las cuentas que maneja directamente el gobierno de Venezuela. Por cierto, ¿tienen tanto dinero en Suiza y en otros sitios? ¿Es verdad eso o es un bulo? ¿Qué cosa? Dinero, tienen en cuentas en Sí, Suiza. sí. ¿Es cierto eso? La prueba está de que ahora el señor Maduro, los bancos suizos le congelaron las cuentas. sí. Eso demuestra que sí es verdad. Que Pero sí pueden ser existe. unas cuentas pequeñas, no tiene por qué ser tan grandes. bueno, como sí, dice. Son pero- cantidades pequeñas. grandes. A ver, no creo que vayan a hacer una cuenta pequeña en En Suiza Suiza. para molestarse. Chávez decía que es malo ser rico. Y él murió siendo uno de los hombres más ricos del planeta, porque él tenía, no solamente él, la familia. Las hijas. La familia, las hijas, millonarias. Son Las hijas, Pero sí. ese dinero ellas la produjeron, o lo produjo Chávez, o lo produjo Maduro. No, son nuestros, de los venezolanos. Y además es que Nos los quitaron. Viven en el extranjero, no viven en Venezuela, No. las hijas, ¿no? Sí, De sí, Chávez. exacto, Es viven una en cosa. Estados Unidos, Yo vi ¿no? imágenes lamentables totalmente. Claro, de esas señoras. porque sí, sí. volvemos al tema. Y ahora voy a hablar un poco más allá. Es que el comunista se presta a eso. Ellos se tildaban de comunistas. Entonces, pero siempre con la doble cara. Sí. A ti te sobra, dámelo a mí. Para mí nunca me sobra nadie. Y lo que yo te quito es mío. Sí. Entonces, claro, robaban y se iban a dar la buena vida en Estados Unidos, porque ninguno de ellos iban a hacer su buena vida A Cuba, Ecuador, a Rusia, o Chile. no, fíjate, te estoy diciendo Ecuador, por ejemplo. Sí, sí. No, iban a Estados Unidos, Miami, Nueva York, allí donde van toda esa élite chavista a disfrutar de su dinero. Sí. ¿Qué pasa? Que vendían entonces al pueblo venezolano, al que iba a los basureros a recoger comida, de que ellos daban la vida por él. Cuando era eso toda una falsedad. Esa es la realidad del chavismo que hemos vivido durante 27 años. Sí. ¿Y qué creéis? Esta es una política que empieza ahora, o sea, que Trump tiene una perspectiva más amplia. Ya amaga con Cuba, ya amaga con Groenlandia, que es otra cosa completamente distinta. ¿Creéis que estamos ante una nueva fase absolutamente inédita de recomposición de por lo menos América, de los países americanos? No, es que realmente lo que se ha dado tenía que darse. O sea, realmente los Estados Unidos tomó una decisión de salir de un delincuente que les estaba causando molestias serias. Toda esa narcolancha que han destruido tenían droga. Y eso ellos se dieron cuenta, pero no habían tomado acciones. Ahora decidieron tomarlas. Pero es que son tan descarados ellos que la avaricia los llevó a exagerar, porque esas narcolanchas salían de Venezuela libremente y nadie los detenía. Entonces ahora sí, y ahora tuvieron que recalar y tuvieron que retroceder y no enviar como lo estaban enviando anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad aquí se está solucionando un problema de narcotráfico, primero. En segundo lugar, se está deteniendo a un criminal. Y en tercer lugar, se está tratando de que se rompa la estructura dictatorial, usurpadora, con ellos mismos. Eso es muy inteligente. Entonces lo están presionando para que lo hagan ellos mismos. Eso es inteligente. Nosotros tuvimos unas concentraciones el fin de semana que los venezolanos, así, nuestros contemporáneos, nuestros compatriotas, se acercaban alegres y tristes. Y decían, pero es que oímos a Trump. Pero es que la realidad es que tiene que hacerse así poco a poco, porque lamentablemente, es lo que dijo Aristóteles, ellos tienen toda la infraestructura. Uno de los grandes éxitos de Chávez, y es un éxito muy doloroso, es que él acabó con la separación de poderes. Sí. No hay separación de poderes en lo absoluto. Fíjate que de una vez que ocurre lo de Maduro, salió la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia ordenando que Delcy Rodríguez,
que ni siquiera había sido, ella no había participado en ningún proceso de elecciones en Venezuela. Sí. Ella nunca se lanzó a nada. Ella siempre fue apoyada primero por Chávez y después por Maduro, sobre todo por Maduro. Ella era realmente la mano derecha de Maduro. Dijo, no, usted es la que tiene que ser presidente. O sea, que ahí no hay ninguna separación de poderes. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, hay que destruir eso. Y lo más importante ahora, lo primero que hay que atacar es liberar los presos políticos. Y María Corina Machado lo ha dicho. Ahora, el paso. O sea, esto, ojalá que sea lo más rápido posible, lo dijo María Corina. Ojalá sea lo más rápido posible. Pero, primero, los presos políticos. Después viene lo demás. Ahora, yo no, con el amigo Luis no estoy de acuerdo. Bueno, estoy de acuerdo en lo que dice. Pero yo veo también, tengo otro enfoque referente a lo que preguntaste. Yo sí creo que una recomposición mundial. Yo sí creo que Estados Unidos, América para los americanos. Sí. Yo eso lo estoy viendo. Y parte de su intervención en Venezuela es para sacar de allí a China, a Rusia y a toda esa gente. Yo creo que eso es la clave. Hombre, que le ha dicho a Delcy que rompa ya, que saque toda esa gente ahora de ya allí. lo dijo. Ya, que salga de allí. ¿Por qué? Porque no le interesa a esa gente allí. Pero eso va unido, aunque usted dice que no, pero sí. Para empezar, Cuba no va a hacer nada porque simplemente al cortarle el petróleo, Cuba está en la última. Cuba va a caer por su propio peso. Sí. Eso es lo que ellos dicen y yo Pero pienso que igual. El petróleo se lo puede dar Rusia, hombre. No, Rusia ya aquí no va a entrar. Rusia, el petróleo que estaba saliendo de Venezuela iba para Rusia. Sí. Porque para Rusia, aunque Rusia tiene petróleo, necesitaba este petróleo también. Sí. Ojo, otra cosa. Todo es un conjunto de cosas. Groenlandia tiene una vía de comunicación por donde están pasando los chinos. Sí. Y Estados Unidos, Trump, lo que quiere es romper esa vía allí. ¿Cuál es la guerra que tiene Estados Unidos ahorita en este mundo? No es contra Rusia, es contra los chinos. Los chinos le están pisando los talones, y ellos quieren ir e imponerse, tener América sin ningún tipo de injerencia de otras potencias e ir a controlar a China, cortarle esa vía que tiene por Groenlandia y luego ir al Pacífico a controlarlo también. Claro, pero fíjate que esa idea, si es así, yo creo que sí, que es así, pero bueno, implica muchas más intervenciones. Por ejemplo, en Colombia, lo de las drogas, Colombia es más importante que Venezuela. Sí, por supuesto. Claro. Pero allí se va no es tan fácil ya, ¿no? La excusa de Venezuela estaba bien planteada. Era una persona narcotraficante que era... No podemos decir lo mismo de Petro. Bueno, Petro es un pájaro de cuidado, ¿eh? Pero es un presidente elegido. Ya, Cuyas elecciones no están. Igual pasa con México. Sí. Sheinbaum es una señora, pues... Ahora, yo no creo tampoco que vayan a bombardear porque allí haya, ¿cómo se llama? Cuestiones de droga y sin intervenir, llevarse un presidente y nada de eso. Pues, eso sí es verdad que no lo puede hacer. Vayan a intervenir bombardeando estructuras. Yo no lo creo. Yo lo que pienso es que estamos volviendo a los años de los 40 hacia acá, donde la CIA intervenía, desestabilizaba o influía en la elección. Yo pienso que entonces los gobiernos que están de Colombia, México, y usted me dice Nicaragua, que nos estamos olvidando de Nicaragua. Yo me imagino que ellos van a tener una política de desestabilización o de ir a que las elecciones sean de alguna forma... Lo que pasa es que esas cosas funcionan si se hacen discretamente. Hoy día ya está todo el mundo esperándolo. Ya está todo el mundo esperando que la CIA haga algo. Claro, entonces ya están esperándolo. Entonces, claro. Pero yo pienso... Brasil está montando baterías antiaéreas. Sí, claro. Comprándolas. Pero Brasil, ahí no hay que hacer mucho. Ya este señor el próximo año pierde las elecciones. Pierde las elecciones, ¿no? Eso está un hecho. Ah, sí, no sabía yo que estaba tan... Está pasando en toda América. Exacto. Sí, está pasando en toda América, eso es cierto. O sea, cuando Hugo Chávez tenía el petróleo a $100 el barril. Y regalaba dinero. La mayoría de los países de América eran de izquierda. Claro. Ellos no habían tenido tanto poder como tuvieron en ese momento. ¿Y qué pasó? Lo hicieron tan mal que los mismos pueblos los sacaron fuera, los echaron. Y no solamente los echaron, sino que están yendo a lo radical, a todo lo contrario, hacia la derecha, más derecha. Como Chile, por ejemplo. Chile, Como Chile, por ejemplo. ¿Y Argentina? Argentina, bueno. Argentina.
Clarísimo. Claro, Pero es que el pueblo está tan molesto con lo que hicieron esta gente que dijeron, no, que intermedio, no, yo tengo que buscar lo contrario totalmente. Sí, y entonces, claro, están aprovechando los líderes de derecha, de la ultraderecha, para ganar elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Claro, lo que tú dices es verdad. Lo del famoso dicho, cuando veas tus barbas arder. Bueno, ellos se están dando cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasa? Delcy tímidamente está cediendo y está demostrando que sí, porque ella tiene una pistola aquí. Una pistola, o sea, ella es la siguiente. Ahora es buena, los comediante, demás, ¿eh? ¿ah? Es buena comediante, ¿eh? Porque hace como que mantiene una postura dura y tal. Lo que hacía es Maduro. No es desestimar, no hay que desestimarla. Yo creo que es una persona no. que vale. No, que una vale, persona mucho que vale. Y el cerebro detrás de todo ese régimen es ella. El cerebro, que sí, Sí, tiene pinta de valer. Ella tenía persona- formación, ella abogada. Y ella es la que ha tenido, ella es la que ha hecho posible que con las restricciones que le ha puesto a Estados Unidos, Venezuela todavía haya podido vender petróleo por allí y la estructura financiera de Venezuela no haya caído totalmente. Y es una persona de cuidado, es una persona de cuidado. Y yo pienso que quien debe cuidarse mucho más de ella es el señor llamado Cabello. Diosdado Cabello. No, ahí tiene que caer alguien más pronto. Y tiene toda la pinta que sea Cabello. Porque Cabello no está cogiendo, como quien dice, orden por ningún lado. Él va por lo suyo. Sí. Trump lo tiene amenazado. Y yo amenazado. pienso que para seguir asegurando eso que le ha dado Trump a Delcy, Sí. Delcy va a tener que cortar la cabeza Claro, a por Diosdado eso. Cabello. Claro. Yo creo que no le va a quedar más remedio en el transcurso de un O tiempo. se la corta o Diosdado Cabello aparece muerto. Claro. Algo va a suceder porque ese cuarteto, o como dicen por allí, ese triunvirato, porque ponen a los Rodríguez como uno. Sí. Por ahí falta un Rodríguez. Sí. Son 3 Rodríguez, falta Hay uno. otro más todavía. Claro. Correcto. Rodríguez Zapatero. De eso vamos a hablar ahora en la segunda parte. Vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación como en el fútbol y volvemos dentro de un momento. Okay. Hasta ahora. Bueno, gracias. Hola, ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación, que es simbólica, ¿eh? Y bueno, se adelantó un poco Aristóteles. Hay Delcy Rodríguez, el hermano Rodríguez, y hay un tercer Rodríguez que es José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué pasa con él? Pues Rodríguez Zapatero, entiendo yo, por toda la información que nos llega, que ha llegado y que ha estado pues, por todos lados, es un hombre de confianza de Maduro. Sí. Un hombre de confianza de Maduro. Y de Delcy. Bueno, lo llamaba su príncipe, es más, ¿no? Así que... Ahí está una foto de ellos. Exacto. Y A entonces, mí me dijeron hace años que tenía despacho en Miraflores. yo lo pienso, porque Yo que acuérdate... también lo Y yo pienso que es así, porque acuérdate que también se dijo, y es un hecho, que esta gente de Podemos, Monedero y creo que... el señor de la Coleta, Iglesias, tenían despacho también en Miraflores cuando estaba asesorando a a Chávez. Entonces, eso es posible. España ha estado inmiscuido allí, primero con la gente de Podemos, los cuales se entiende también que fueron financiados para crear su partido por parte de Chávez. Luego ahora con Rodríguez Zapatero, donde entiendo también que ha sido la persona que ha movido todos los hilos por todos lados para que el régimen de Maduro no cayera hasta la fecha. Porque lo ponía bonito, él fue la persona que estuvo en muchas reuniones y fue la persona que el 28 de julio del año 2024 le dio como una semblanza de validez a ese fraude. Bueno, y te falta un tercera persona español, Raúl Morodo, el embajador. Claro. Morodo, embajador de él, y el hijo. Y el hijo. Que fueron condenados. Fueron condenados. Exactamente. Entonces, como verás, estos Rodríguez, incluyendo a Zapatero, son una trama donde ellos manejan los hilos de Venezuela desde hace tiempo. Y Rodríguez Zapatero, de seguro, yo no tengo las pruebas, por supuesto, no, pero de seguro que ha actuado en Venezuela mucho más allá de lo que es una simple intervención verbal. Yo pienso que ha estado en negocios
con Maduro, con Delcy, porque de otra forma no se explica el hecho de que esta persona haya estado allí asesorando. Ahora, y dando la cara como la no da. nos olvidemos de algo, que se ha corrido la voz de que él está con una mina de oro. Una en mina Venezuela. Una mina de oro, sí. Sí, sí. Hace tiempo que se habla de... Ahora vamos a ver, yo, a ver si me explico. A mí que tenga negocios y negocios sucios me parece lo menos grave. A mí lo que me parece más grave es que conspire. Que conspire con el régimen contra España y vice... A ver. Eso sí me parece grave. Lo de que el otro es un ladrón, diríamos, el otro esquema. Ladrones hay muchos. Pero que conspire contra España Zapatero, un expresidente del gobierno, me parece gravísimo, ¿no? Sí, lo que pasa es que justamente la figura del expresidente hacía que se generara en la opinión pública internacional como, oye, pero tienen un expresidente que los está apoyando y un expresidente que está buscando el diálogo. Inclusive ellos vendían mucho de que ellos liberaban presos políticos y decían que era por la intermediación de Zapatero. Entonces eso le daba, como quien dice, prestigio a Zapatero y le daba prestigio a ellos mismos porque están oyendo una voz democrática de un expresidente buscando la mejora de las cosas. Pero Zapatero no se cortaba en hacer declaraciones a favor del No. del Al régimen. principio sí, al principio era sí. intermediario y entonces Sí. él tenía una posición muy neutral y hablaba con la oposición y hablaba con el gobierno, pero después ya... Claro, de frente. Pero o sea, cuando le dieron la mina y cuando... Pero claro, vamos a estar claros en algo. No puede ser posible que un expresidente de un país, llámese quien se llame, en este caso España, esté en un país donde su presidente, cuando era presidente, aunque todas las elecciones de él, nosotros todas las cuestionamos, esté acusado en el tribunal de La Haya, en la Corte Penal Internacional, de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ya cuando tú te pones al lado de un presidente que está acusado, vamos a estar claros, está acusado, no está condenado, está condenado, pero está acusado, ya uno debe de ver realmente si esta persona que está al lado de él realmente es una persona que tiene autoridad entonces para hablar, en este caso Zapatero. Cuando ves que hay muchas pruebas donde a Venezuela se le cataloga como un narcoestado y quien está a la cabeza de ese régimen es este señor Maduro y él anda con Maduro, pues también hay que poner en observación lo que diga este señor Zapatero. Porque pero entonces, eso es gravísimo. Eso, claro que es grave, es grave. Y para mí lo más grave es cuando ocurren las elecciones y Zapatero le da un halo de veracidad a lo que ocurrió y da a entender de que si realmente Maduro ganó unas elecciones fraudulentas, entonces vamos a ver, ¿quién es Zapatero? Un delincuente como lo es Maduro, podría decirse. Pero eso es tremendo, ¿eh? Claro. Sí, porque eso de decir que ganó Maduro, sabiendo él que no ganó, Estando allí, eso sabía la deja verdad. mucho de decir como persona de Zapatero. Claro. La verdad la sabía él, tiene que Él la saberla, sabía. la sabemos todos, lo vamos a ver ahí. Claro. Y allí es donde yo en lo particular guardo cierto, el Dios quiera, de que Zapatero pueda ser acusado por algún tipo de delincuencia cometida en Venezuela, ¿no? Porque estoy seguro que cuando el señor Maduro lo sienten en las sillas de acusado y un fiscal le diga, ¿qué me puedes decir tú para yo rebajarte la pena? Y empiece a hablar, yo pienso que probablemente pueda haber algo del señor Zapatero por allí. Pero eso es lo que le faltaba a España. Porque yo entiendo... Tal y como están las cosas, eso es lo que nos faltaba ya. Bueno, y es posible, porque, a ver, ¿cómo puede explicar lo que han preguntado últimamente aquí en España sobre el señor Zapatero, de que en los últimos años haya multiplicado por N veces su patrimonio y que tenga una cantidad de propiedades? Esa es una incógnita, eso es algo que debería investigarse. Porque le tocó la lotería, que es lo que siempre dicen, ¿no? Bueno, a ver, que me muestre la fotocopia exacto, a ver si es verdad. Es que de la boleta. Eso es muy duro, y que un expresidente y esto ha venido ya desde hace tiempo tanto en Venezuela, o sea, los venezolanos denunciando esta situación, ¿no? Como aquí, y entonces no se le ha puesto reparo al asunto, pero yo pienso que debería haber ya una investigación en serio sobre que creo que está empezando por allí.
Creo, no sé si es verdad, que Zapatero va a una comisión del Senado. No estoy muy seguro. Creo haberla escuchado, esa información. Hay una, ya está escrito por ahí, no es una idea mía, que compara lo que está pasando en Venezuela con lo que pasó en España en la transición. La figura fuerte, en este caso, el caso de España era el almirante Carrero, lo matan, en este caso de Venezuela lo detienen, se plantea un proceso no inmediato, sino tranquilo. En el caso de España, pues la Constitución tardaron 3 años en aprobarla, etc. ¿Creéis que hay algún tipo de paralelismo? Siempre, en el caso de España, siempre ese proceso estuvo muy tutelado por Estados Unidos, aunque no explícitamente como ahora. Yo le voy a decir algo. Sí. En Venezuela han habido muy pocas transiciones. La última transición se fue en el año 1958, cuando cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958. Cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Pero, ¿qué pasa allí? ¿Qué es lo que no está pasando ahora en Venezuela? El 23 de enero mismo, ya en la madrugada, 24, 23, el mismo pueblo va y quema lo que se llamaba la Dirección de la Seguridad Nacional, que era el órgano represor de Venezuela, que tenía a Pedro Estrada como director y que era el brazo de darle a la oposición, que estaba en ese tema. Ahora bien, allí el mismo pueblo entró, sacó a los presos políticos que estaban allí, quemó archivos, quemó el edificio, y al día siguiente, el 24 de enero, Wolfgang Larrazábal, presidente de la Junta de Gobierno, firma el tercer decreto que firma, diluyendo eso, ¿cómo se llama? Disolviendo. La Seguridad Nacional. Eso no pasó en Venezuela. Eso no pasó en Venezuela, porque parte de la transición que se dio en Venezuela en esa época tardó 15 meses, 14 meses. Comenzó el 23 de enero de 1958 hasta el 3 de marzo, o algo así, 13 de marzo del 1959, que comenzó el gobierno de Rómulo Betancourt. En 14 meses en Venezuela hubo una transición. Es decir, de un régimen dictatorial a un régimen democrático que comenzó y estuvo por 40 años. 40 años. De todos modos, aprovechando para hablar un poco de la historia de Venezuela reciente, yo tengo la idea de que Pérez Jiménez era un dictador, sin duda, pero iba bien las cosas económicamente, ¿o no? Bueno, muchos que ustedes, perdona a Luis que no te debo hablar, pero es que si usted le pregunta a muchos aquí, dicen que Franco hubo maravillas. En España hubo inmigración en los años 50 a Venezuela. Sí, claro, a Venezuela llegaron muchos. Claro. Pero eso es producto de la bonanza petrolera. Eso es producto de lo bien que estaba Venezuela económicamente. Eso. O sea, Pérez Jiménez le tocó vivir una época bastante buena para Venezuela. Y él supo aprovechar esa época para hacer grandes obras y realzarse como persona. Esa fue la época donde la única vez en la historia que ha habido que el Bolívar era igual, no solamente era igual, llegó un momento determinado que la moneda más poderosa del mundo era el Bolívar. Estaba por encima del dólar. Fue el único momento que ha ocurrido eso en Venezuela. ¿Y qué es lo que pasó? Que respecto a lo que tú dices, no lo veo como la transición española. No. Porque hay una diferencia muy grande. La transición española es producto de que el dictador murió. De que el dictador tomó una decisión de que el rey fuera el que tomara el poder y que el rey fue el que decidió de que fuera democrático y que no iba a él continuar con una dictadura. Eso fue una situación. En cambio, en este momento se está contrarrestando o atacando una infraestructura usurpadora y delincuente. Entonces, no es que estamos buscando una transición porque está saliendo un periodo de la historia de Venezuela, no. Es que lo que se está buscando es que se acabe esa infraestructura corrompida y destructiva. O sea, no es posible de que nosotros ya hemos llegado a los niveles del salario que ganábamos, que llegáramos a niveles de que las personas comían 2 veces al día y se dice muchas veces, ¿no? Dice el señor Maduro de que ha mejorado la situación y que ya no se ve gente en la calle comiendo. Mentira, yo estuve en Venezuela en septiembre, octubre, y en los barrios de Caracas, y vi gente cogiendo cosas de la comida de la basura. Entonces, ¿qué pasa? Es una situación totalmente diferente.
O sea, aquí no es cuestión que los partidos políticos se están uniendo, es que la infraestructura la montaron tan bien montada esta gente, porque ellos no hicieron nada bien desde el punto de vista de progreso y de mejora para el país. No hicieron nada bien, pero lo que sí hicieron bien fue acabar con la división de poderes, o sea, que los poderes funcionaran por separado y controlar todo. Ahora vamos a ver. Para mantenerse, solamente para mantenerse y para enriquecerse. De Pérez Jiménez al chavismo hay 40 años de democracia, acabas de decir. Sí. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha corrupción, por eso se llega al chavismo. ¿Cómo se llama? Carlos Andrés. Carlos Andrés, bueno, vamos a ver. Hay mucha tela eso fue algo cortar. que manejó Hugo Chávez. Eso Sí, fue algo que él creó su historia. También creó su historia. Ahora Él bien, exageró. Carlos Andrés Pérez nunca fue acusado de corrupción, nunca fue condenado de corrupción. Carlos Andrés Pérez, su única condena y por la cual fue separado del gobierno fue por esto que el nombre se me olvida, pero es cuando tú utilizas el presupuesto, es una ley, pero cuando tú utilizas una partida sacas en una otra, parte y la dedicas por a eso otra fue, cosa, ahí fue, él no lo... Y para ayudar a un gobierno... Para ayudar al gobierno de Chamorro, Sí, para pagar, fueron $17,000 que utilizó él para pagar la seguridad de Chamorro. Ahora bien, corrupción siempre, vamos a decir, no es pero siempre ya la corrupción, todo. Ahora bien, yo lo que veo en Venezuela, porque cogió vuelo el señor Chávez, porque en Venezuela tenemos también nuestras ideas, los venezolanos tenemos nuestra idea de que siempre buscamos a un salvador, y entonces vimos se llama caudillismo. Caudillismo. Eso es muy hispano en general, incluida España. Vemos el Mesías, entonces Chávez era el Mesías en ese momento para salvar a Venezuela, no sé de qué, porque, a ver, en los 40 años que hubo de democracia, desde el año 58, cuando el señor Betancourt toma el gobierno, en Venezuela se desarrolló toda la industria petrolera, en Venezuela se desarrolló toda las empresas básicas de Guayana, se desarrolló Guri, que nos da electricidad, y se desarrollaron Camatagua 1, que son centros hidroeléctricos, se desarrolló agricultura, se dieron las tierras, porque hubo una ley de agricultura. Hubo muchísimos cambios. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando en la época de Carlos Andrés Pérez, que también el petróleo sube, claro, entró una cantidad de dinero tan fuerte que era imposible manejar, y ahí hubo corrupción, hubo regalías, hubo muchas cosas, pero eso no se justifica a el señor Chávez, no se justifica para nada. Nosotros teníamos una democracia, como me imagino yo en todos lados, donde viene un gobierno bien, viene un gobierno mal, hay una alternancia de poder. Exactamente, que es lo que ya no existe en Venezuela. Bueno, porque en esa comparación comparaba a Delcy con Adolfo Suárez. Decía que es la del régimen anterior que va a capitanear la democracia. Bueno, lo va a hacer obligatoriamente, pero no... ¿Qué hago? Sí, lo va a hacer obligatoriamente, aunque no llega a tener... Ahora bien, vamos también, si usted, como dice la cuestión, las cortes franquistas dejaron que eso sucediera. Votaron. Sí, votaron y se hicieron el harakiri y se largaron. Punto. Venezuela se acaba de instalar una asamblea nacional por 5 años, donde la asamblea se acaba de instalar y tiene un periodo de mandato de 5 años. Lo cual quiere decir que si las cosas quisieran cambiarse, esta asamblea, que está totalmente es chavista, diría, bueno, vamos a ver, vamos a estudiar el caso, a lo mejor nos disolvemos, que vengan la oposición, hacemos una constituyente para reformar una Venezuela, pero estoy seguro que eso no va a ocurrir. ¿Estás seguro tú también, Luis, que eso no va a ocurrir? Definitivamente sí. Ellos quieren atornillarse en el poder, ellos quieren mantenerse en el poder, así destruyan el país. Es que también hay un problema judicial, porque ellos están en la Corte Internacional. Y ellos ellos tienen miedo de que si ellos entregan, los van a detener a todos, porque todos son delincuentes. Entonces, ellos creen que manteniéndose en el poder se libran de eso. Y por eso yo digo, esta es mi última carta, no me queda más remedio y me voy a mantener. A ese clavo caliente. Pero visto lo que le acaba de suceder a Maduro,
yo que cualquiera de estos, del triunvirato, que son 4, yo cualquiera de ellos, amén a todo a Estados Unidos, porque pueden ser los siguientes. Por eso, ellos están cambiando de actitud. Fíjate, sin ir muy Poco a lejos, poco. Ayer miércoles, Claro. el programa de Diosdado Cabello tiene un programa todos los miércoles a las 8 de la noche en la Con televisora. el mazo dando. Sí, con el mazo dando. Se llama Con el mazo dando. Y tiene en el escritorio tiene un mazo. Con el como mazo el de dando. Trucutú, un mazo como el de Trucutú. No Pero sé es si que lo has visto. ellos siempre hablan en esos términos violentos. Sí. Cilia dijo, yo soy la primera dama del país, primera vez que lo dice. Sí. Porque ella toda la vida era la primera combatiente. primera combatiente. Combatiente, Desde el sí. primer momento ella es la primera combatiente. Ellos utilizan siempre esa terminología de guerra. De guerra, ¿Y qué pasa? Se les presenta una guerra y miren lo que pasó. Claro, O sea, claro. Lo perdieron, Claro. pero por goleada. Por goleada. Claro. Entonces él anoche tuvo una actitud muy humilde. Lo primero y principal que nunca había ocurrido, el programa fue así, un estudio simple. No tenía público. Vi fotos, sí. No tenía público. No había público. Tenía su mazo. Tenía el mazo. Pero no tenía la cantidad de fotografías que siempre pone. Claro. Más bien una pared blanca. O sea, lo que tenía era la estatua de Hugo Chávez, que siempre la tiene. Sí. Y una actitud dócil. O sea, que está cediendo. Está cediendo porque no le queda más remedio. Claro. Porque la presión es de verdad fuerte para él. Sí. ¿Entiendes? O a lo mejor es actuación, como comentabas hace rato. Pero el problema es que ellos tienen que o brincan o se encaraman. Sí. Porque en verdad están en este momento en una situación que no habían estado nunca. Antes eran fuertes y bravucones, Sí. pero demostraron ahora que no pueden con Estados Unidos. No Claro, tienen claro. las Fuerzas Armadas para enfrentarse a Estados Unidos. Apelaron a los cubanos para que los defendieran y fíjate lo que pasó. Claro. Los mismos cubanos reconocen que murieron 32 guardias de ellos. 32. Se Pero habla de 80. se hablan de 80, exacto. Hoy salió Y- 80, Y él bueno. dijo claramente ayer, Diosdado Cabello, que fueron 100 los muertos. Le dijo que eran 100. No especificó, dijo, No especificó, sí. fue muy exacto, 100 muertos. O sea, primera vez que lo reconocen. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes un ejército, como decía Maduro, como decía el mismo Diosdado, que es el ministro de Relaciones Interiores, si tenían las Fuerzas Armadas para defenderlo, Sí. ¿cómo pasó eso? Ahora, las Fuerzas Armadas están muy politizadas, son muy del Totalmente régimen, politizadas. o simplemente es gente, funcionarios, diríamos, que No. están... No, hablo de las Fuerzas Armadas, no hablo de los generales. La fuerza, a ver, mira, En conjunto. antes del año 1999, las Fuerzas Armadas de Venezuela estaban calificadas de las mejores de Latinoamérica. De Latinoamérica, sí. De las mejores. Y teníamos un equipamiento, porque Estados Unidos nos tenía allí para evitar precisamente las guerrillas que teníamos Claro. al lado y todo eso. Los teníamos como cabeza de fuerte allí. Sí, y teníamos aviones F-16, F-15, toda la tecnología de Estados Unidos estaba directamente allí. Y era la Escuela Militar de Venezuela es una de las mejores. La preparación de allí es muy buena Y totalmente apolítica. y totalmente. Claro. Y salían personas que luego seguían carreras. De ahí hay ingenieros, hay doctores, hay de todo. Es decir, sí. Son profesionales. Y teníamos una Fuerza Armada número 1 de más de 150.000 efectivos. Era buena. ¿Qué pasa? Cuando viene Chávez, empiezan a politizarla. Ya Estados Unidos ya no da material. El material que da Rusia es un material viejo, vencido, que lo habían utilizado ya en la guerra de Afganistán, y entonces ya empieza a deteriorarse un poco esa situación tan buena que tenía. Pero aún así, las Fuerzas Armadas de Venezuela, que creo que ahorita están por cerca de 100.000 efectivos, sigue siendo una Fuerza Armada bastante bien estudiada, hacen cursos superiores de inteligencia y está muy bien, Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que con esta gente han mezclado la política, Claro. las Fuerzas Armadas están infiltradas Claro, por los cubanos, por los eso cubanos. Estados Unidos está diciendo que salgan todos, Claro. cubanos, iraníes, todo eso. Probablemente en lo que esta gente que están infiltrados en las Fuerzas Armadas se vayan, probablemente la Fuerza Armada tome otro cariz Otro y cariz. probablemente... No, y mejoren algo que ellos no tienen, los sueldos. Los sueldos son miserables. Los sueldos son miserables. Tanto los soldados como los oficiales. cuadros medios y bajos de la Fuerza Armada, de los militares. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos, precisamente es que forma parte de la estrategia.
tienen sueldos miserables, porque yo decía, cuando ocurrió lo del robo de las elecciones, yo decía, aquí va a haber un golpe de Estado, porque los militares intermedios que están ganando una miseria, ellos van a hacer algo. Y después me di cuenta que no hicieron nada. ¿Pero por qué no hacen nada? Porque ellos también están corrompidos, porque ellos están colocados en aduanas y están colocados en sitios estratégicos donde siempre tiene mordida. Siempre hay una mordida. Siempre esas mordidas es lo que los mantiene vivos. Sí. Los mantiene y ellos le dicen, yo no estoy robando, yo lo que estoy es manteniéndome porque yo tengo que alimentar una familia. Porque con sueldos de $5, $6, $10, exagerando, no se puede vivir en un mes. Claro. Entonces ¿qué es lo que pasa? Que lo corrompieron tanto que ya las Fuerzas Armadas son débiles. Entonces, cuando nosotros oíamos de que Estados Unidos, cuando se colocaron todas las tropas, esa fuerza tan grande ahí en el Caribe, que todavía están ahí. Cuando ellos se colocaron, nosotros los venezolanos decíamos, eso lo van a ganar a la primera, porque apenas ellos entren, los soldados van a entregar las armas, porque van a decir, pero ¿cómo yo voy a defender al hombre que me está haciendo pasar hambre? Es estúpido. O sea, ellos o no lo sabían o no les importaba. Pero es que en realidad la estructura la destruyeron hasta tal punto que las mismas Fuerzas Armadas no los quieren defender a ellos. Solamente los generales. Lo que pasa es que esto de las Fuerzas Armadas fue Hugo Chávez lo vio desde un principio. En el año 2000, apenas él tenía un año ya de gobernando, él hizo el programa Bolívar 2000. El programa Bolívar 2000 puso a las Fuerzas Armadas, los sacó de los cuarteles y los puso a que hicieran, los dio dinero, miles de millones de bolívares, para que fueran a hacer cualquier cosa en Venezuela, reparación o construir una central de esto o construir X millones. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a hacer facturas falsas, se cogían el dinero y no hacían nada. Cuando empezó y Chávez no dijo nada, Cuando empezó esa corrupción, dijo Chávez, los tengo en mis manos. Claro. Allí las Fuerzas Armadas de Venezuela se rindieron a Chávez. Sí. Por cierto, ¿Chávez tenía prestigio como militar o fue un aventurero? No tenía prestigio. De hecho, lo que se cuenta del 4 de febrero del 92 es que él no se movió de donde lo habían asignado para dar el golpe de Estado y que él no hizo absolutamente nada para ir Después hizo una aparición muy... ¿no? Sí, la misión de Hugo Chávez era tomar el Palacio de Miraflores. Sí. ¿Qué pasa? Que él llegan las tropas y él no preside las tropas, sino dice, pónganse todos ahí, que yo voy para el cuartel de la montaña. El cuartel de la montaña es una montaña que está al frente y es un cuartel que en realidad era como museo. O sea, no era algo que había realmente... de la colonia. O sea, es un cuartel muy antiguo. Sí. Entonces, él se ubica ahí y empieza a dar órdenes. A dirigir desde Mientras tanto, paralelamente, eran 5 generales, o sea, 5 tenientes coroneles que uno estaba ubicado en Barquisimeto, otro estaba ubicado en Maracay, otro estaba en Zulia, todos, y otro en Valencia y él. Todos los 4, a excepción del de Maracay, porque lo de Maracay fue muy duro. Maracay fue tomar la base militar, la Libertador, la base aérea Libertador, que era donde estaban la mayoría de los aviones de Venezuela. Eso fue una batalla, pero fuertísima. Estaban en plena batalla y los otros 3 ya habían cumplido su objetivo. Sí. El Estado Zulia ya estaba en manos del que le tocaba. La parte de tanques que estaban en Valencia ya estaba en manos del que le tocaba. Ya habían cumplido, los otros ya habían cumplido. Y Barquisimeto estaba ya en manos de... Sí, Maracaibo. ¿Cómo es que se llama? El que fue, que fue candidato presidencial. Arias Cárdenas. Estaba sentado en la gobernación esperando instrucciones. Claro. Ya él se había apoderado de todo el Estado Zulia, ya había cumplido con su misión. Todos habían cumplido su misión. Menos Chávez. Entonces Chávez manda a las tropas y se les escapa a Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez estaba en Miraflores. Él tenía que ir personalmente con la mayor... O sea, con toda su fuerza a sacar a Chávez. No, Chávez logró huir. Carlos Andrés Pérez logró huir. Llega a un canal de televisión y en ese canal de televisión sale hablando. Y da la orden de que todos tienen que replegarse. Entonces, ¿qué hizo en ese momento el Ministerio de la Defensa, que está ubicado en Fuerte Tiuna, justamente donde agarraron a este hombre,
donde agarraron a Maduro. Sí, En Fuerte Tiuna ellos estaban rodeados. ¿Y qué hizo el ministro de la Defensa? Que sí estaba en su sitio, ahí en el Ministerio de la Defensa, sacó televisores. Saquen televisores para que lo vean los que están afuera combatiendo. Miren, tontos. O sea, aquí está Carlos Andrés Pérez fuera. Entonces, ¿qué pasa? Las mismas fuerzas militares, cuando vieron eso, bajaron el ataque. se Bajaron, entregaron. y entonces a Chávez lo agarran muy fácilmente, porque él estaba metido en ese cuartel, lo agarran a las 6 de la mañana y luego a las 8 o 9 de la mañana, él sale diciendo lo que tú viste por ahora, el famoso por ahora. Eso es. Pero él fue el que fracasó, él fracasó como Es más, golpista. se dice que tú sabes que para llegar a ascender a oficial, Sí. ellos tienen que hacer un curso, presentar un Sí. examen, y él nunca lo pasó. Lo que pasa es que llegó, no me acuerdo qué general, el que era ministro de la defensa en ese Sí. momento, llegó y le pasó el examen. O sea, no enchufado, ¿no? Como se dice. Sí. Bueno, pues nada, hasta aquí llegamos. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti por la invitación. ¿Sois optimistas o no? La última cuestión. Yo sí. Sí. Nosotros, los venezolanos, la mayoría, vemos esto como el principio del fin. Exacto. Ajá. Esto va a llegar, como dice la lideresa María Corina Machado, hasta el final. Tenemos que seguir hasta el final. Sí, Igual, yo pienso igual. Llegaremos Muy bien. hasta el final con un triunfo de la democracia. Pues gracias a los dos y ojalá se cumplan los pronósticos. Amén. Buenas noches y volvemos el próximo jueves. Bueno. Muchas gracias.